Bien, y comenzó la renovación de permisos de circulación y hay, eso sí, escuche bien, un récord de multas impagas. Para conocer las cifras, abordar este tema, otros puntos, estamos junto al alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, quien es además presidente de la Comisión de Transportes de la Asociación de Municipios de Chile. Alcalde, gracias por acompañarnos, ¿qué tal? Bien, es un tema complejo de hablar en estas fechas, ¿cierto? Cuando la gente está descansando. Es clásico esta fecha, pero es necesario conversar. No, es muy importante al menos que la gente tome algunas definiciones, ¿ah? Porque el que salió de vacaciones, o el que está saliendo, o el que está de vacaciones, obviamente está con su cabeza en otros temas, pero hoy día con la tecnología bien vale la pena poder al menos averiguar algunos datos. Primero, cuánto cuesta el permiso de circulación, porque por más que uno lo pague una vez al año, no se acuerda uno cuánto pagó, digamos. Yo no me acuerdo. No se acuerda. En general, yo le hago esta pregunta a mucha gente, no se acuerda. Entonces, primero saber cuánto cuesta, o gente que cambió el auto, o personas que tienen primer auto, ¿cierto? Obviamente también están un poco a veces desconectadas de estos temas. Segundo, saber detalles. Por ejemplo, el año pasado, si tú te acuerdas, que si pagaste en una o dos cuotas el permiso de circulación. Hay gente que no se acuerda, que lo pagó en dos cuotas, y la cuota de agosto no la pagó. Y está impaga. Está impaga, por lo tanto, ya lleva varios meses, obviamente, cometiendo una infracción, pero además se le va a sumar a la cuota de 2018. Ahí hay un punto. Cuando no se paga la segunda cuota, ¿eso está considerado dentro de las multas impagas que pueden impedir sacar el permiso de circulación? No. Eso es que tú no pagaste la segunda cuota de tu permiso importe, de circulación, digamos, claro. O sea, no tiene que ver con la multa. No la estamos pendiente. Considerando acá, ya. No, que muchos tenían esa pregunta. No, la multa pendiente es toda aquella multa que te sacó Carabineros, por ejemplo, en parte por exceso de velocidad, ¿cierto? Por luz roja, por hablar por celular, por mal estacionado, o como es la tónica de las multas, que es la gran mayoría de las multas, por deudas de TAC. Pero no es la deuda del TAC, sino que es la multa que genera la deuda. Y eso la gente no lo sabe. Expliquemos un poquito eso. Bueno, mi gran crítica hace varios años es que yo creo que las concesionarias debiesen hacer una campaña específica para informar cuál es la diferencia entre no pagar la cuenta del TAC y la multa que genera pasar con el TAC inhabilitado. Cuando tú dejas de pagar 3 meses, 3 cuentas, 3 facturas de TAC, es lo mismo que pasa con el agua, la luz, el teléfono, la empresa te corta el servicio. Bueno, aquí la empresa o la concesionaria te corta el TAC. Físicamente está el aparato en el auto. Suena 2 veces en vez de 2, una. 3, 4 veces. Claro. Pero el TAC está inhabilitado. A veces la gente cree que suena más veces porque está impago, pero que no va a pasar nada. Claro. Cuando ya pasan esos 3 meses, te cortan el TAC y te genera una multa por cada día, por cada concesionaria que tú pases. Entonces, si tú tienes cortado el TAC 10 días, por decir algo, vas generando multas por cada autopista que pasaste en esos días y eso puede acumular una cantidad de multas impresionante y en la gran mayoría de los casos las multas superan incluso el valor del permiso de circulación. Por eso cuando yo digo, la gente que se informe, pescar el celular o el computador, aunque estén de vacaciones, ¿cuánto cuesta? Si hay multas pendientes también es un tema muy importante. Hay un tema y casos que son bien complicados porque, por supuesto, uno puede tener ya claro en la cabeza lo que puede ser una multa impaga, especialmente con lo del TAC, pero se le olvida un detalle, que es que el TAC o la multa en este caso va para la patente del vehículo, no va para el RUT de la persona. Es decir, si yo compro un vehículo que tiene multa impagas de antes, yo tengo que asumir, voy a arreglar, pero esa multa va a pasar a ser mía, digamos. Mira, antiguamente era mucho más dramático el tema. Efectivamente, la gente que compraba un auto, sobre todo después del... Hay un punto ciego en el año, en donde se cargan las multas pendientes, que es por ahí por octubre, noviembre, que el registro civil, impuesto interno, que sé yo, todas las bases de datos se cruzan y hacen un CD, por así decirlo, una base... Un consolidado, digamos. Digo CD porque a nosotros nos llega un CD. No soy tan antiguo, pero el CD todavía está llegando. Todavía existe. Todavía existe. Y nos llega esa información y hay un punto muerto en algún par de meses que antiguamente era mucho más dramático, que las personas tenían que asumir las deudas del ex dueño. Del ex dueño. Eso es una modificación legal y hoy día basta con acreditar, y ya en todos los juzgados de policía local está el criterio, acreditar que uno compró el vehículo posterior a las deudas para que eso quede, digamos... Se hace el cruce entre la fecha de la multa y la fecha en que uno Todavía compró un poco arcaico el sistema. Hay que ir igual al juzgado de policía local, presentar el documento, bueno, pero... De alguna manera hacer la constancia. Pero antiguamente ni siquiera estaba esa facultad. No se podía. No se podía. Y en ese tiempo nosotros propusimos algo que en países desarrollados en esta materia ya es una tónica, que es la portabilidad de patente. En Estados Unidos tú sabes que, por ejemplo, tú tienes tu patente y tu patente te acompaña siempre. Claro, la patente es mía, no del vehículo en este caso. Es tuya, tú vendes el auto, sacas la patente, se lo vuelves a poner al nuevo Igual auto, que la portabilidad numérica. el teléfono o el RUT, Sí. que siempre te va a perseguir, obviamente, lo que tú hiciste, no lo que hizo el año anterior. Eso hoy día está un poquito más resuelto, aunque la portabilidad de patente podría servir para otro tipo también de situaciones. ¿Es más complicado llegar a ese punto?
Es voluntad política. Es lo mismo que está ocurriendo con respecto, por ejemplo, a la falsificación que hay de permiso de circulación, la falsificación que hay también de la licencia de conducir. Hay que generar la voluntad de poder generar sistemas mucho más completos. Hay que aprovechar la tecnología, por ejemplo, con respecto al tema de la falsificación de permisos de circulación, que es un tema que es muy complejo para los municipios. Los municipios perdemos una gran cantidad de recursos al año por esta falsificación y que está relacionada con la cantidad de multas pendientes. Porque si yo tenía que pagar 200.000 pesos por mi permiso de circulación y al meterme al sistema o al ir al municipio me doy cuenta que debo 2 millones de pesos en multa y alguien por Facebook me está ofreciendo sacar el permiso de circulación en una comuna X, ¿cierto? Sin pagar la multa, bueno, mucha gente se tienta con eso, aunque está cometiendo un delito. Pero eso está ocurriendo porque la cantidad de multas pendientes es mucha. Entonces, hay responsabilidades, para volver un poco al cauce de la pregunta, responsabilidades de las concesionarias, a mi juicio, de no hacer campaña informativa para que la gente entienda cuál es la dinámica. No es lo mismo tener cuentas atrasadas que tener multas. Mucha gente me dice, alcalde, yo pagué mi cuenta atrasada, me atrasé 2 meses, pero la pagué. Bueno, pero le generé... Está el margen de los 2 meses donde pasó por la autopista. Y lo otro también, creo yo, que también hay responsabilidad, por supuesto, del usuario. Tampoco podemos echar la culpa acá solamente al concesionario, sino que el usuario también, cuando firma un contrato, tiene que saber cuáles son también sus responsabilidades. Si uno se cambia de casa o de trabajo y ahí te notificaba las multas, también tiene que hacer el cambio en el sistema. Mucha gente se cambia de casa, de trabajo, de mail o de teléfono y no acredita. Pasa mucho eso. A mí, de hecho, me pasó una vez, el año pasado. Claro, que no hago el cambio de domicilio, no lo informo y finalmente pueden llegar las cartas, el aviso de una multa impaga a la casa que uno ya no está habitando y evidentemente nunca se va a enterar. Exacto. Y eso genera la incomodidad de que en marzo, seguramente te enteraste el año pasado, de estas multas. Patatazo. Y obviamente te genera un desbarajuste en el presupuesto, porque tú tienes un presupuesto acotado. Por eso es tan importante en esta fecha empezar a buscar la información para no estar corriendo el último día de marzo, como todos los chilenos que a veces estamos ahí a última hora en muchos temas. Registro civil. En la página del registro civil se puede encontrar eso. Registro civil, en los mismos medios de comunicación, en la página de los 24horas.cl, de hecho, también se puede... Sí, yo sé, por eso... 24horas.cl, está también, hay una página que creo que es tac.cl. Bueno, la verdad es que hay muchas páginas, uno puede googlear y puede encontrar la información del costo de la patente, o sea, del costo del permiso de circulación nuevo y también si hay multas pendientes. Alcalde, voy a hacer la pregunta todos los años porque creo que es muy necesaria tenerla en cuenta. ¿Hacia dónde van las platas que se obtienen de los permisos de circulación? Mira, este año los municipios de Chile esperamos recaudar por este proceso 340.000 millones de pesos aproximadamente. Es mucho dinero. Cuando tú eliges un municipio, supongamos tú eliges Estación Central para pagar. Recordar, uno puede pagar en cualquier municipio. Sí, el que quiera. Tú puedes pagar en cualquier municipio. No necesariamente en el que vive. No. Tú puedes elegir y hoy día con la tecnología y el pago online puedes elegir incluso municipios que ni siquiera conoces. Pongamos el caso de Estación Central. Bueno, tú vas a Estación Central y tú pagas tu permiso de circulación. De cada 100 pesos que tú dejas o pagas en Estación Central, 37 pesos y medio quedan en Estación Central. Ya. El resto, 62 pesos y medio, van al Fondo Común Municipal. Y eso se reparte durante el año en cuotas para los municipios, teniendo prioridad a los municipios más pobres del país. O sea, hay municipios, como por decirte algo, Vitacura, Las Condes, Loanechea, que aportan muchísimo al Fondo Común y no reciben nada de vuelta. Hay una redistribución de ese Fondo Común Municipal para los municipios de Chile que tienen muy poca plata, que finalmente... Claro, hay un ranking de municipios, dependiendo de distintas variables, obviamente factores demográficos, ¿cierto? Ingresos, etcétera, etcétera. Y ese fondo se va nutriendo, entre otras cosas, del permiso de circulación. No es el único factor que entra ahí. Las multas también van en una parte también al Fondo Común. Y ese Fondo Común va generando... Entonces, cuando uno compra un permiso falso, esa plata no está llegando ni al municipio ni al Fondo Común Municipal. Además, uno se está arriesgando, ¿cierto?, a, obviamente, a una acción legal del municipio. Es ilegal. Que hay falsificaciones de todos los municipios, porque son distintos colores, textura. Entonces, es muy difícil. Un fiscalizador no tiene cómo saber que un permiso es falso. Los municipios no tenemos cómo saber que otra persona de otro municipio llegó con un permiso falso, sino hasta algunos meses después. Por eso nosotros estamos pidiendo además una base de datos unificada, que está relacionado con esta, digo yo, la voluntad. Yo sé que el registro civil ha tratado de hacer algo, el ministro anterior de Transporte, Gómez Lobo, también trató de generar un proyecto de ley. Estamos ahí con algunos parlamentarios trabajando esto, pero pasan los años y la verdad es que llega marzo y tenemos este problema que es bastante complejo porque los municipios dejamos percibir alrededor de 12.000 a 14.000 millones de pesos por temporada. Y es plata que se usa en la comuna finalmente o se distribuye para comunas que lo necesitan también. Muy importante. Alcalde, usted hablaba de las multas más clásicas, digamos. La del TAC es quizás la más importante, a tener en consideración eso, pero otra también es el exceso de velocidad. Y aprovecho eso de unirlo con un informe de Carabineros donde se señala que en 2017 aumentaron las multas por exceso de velocidad en un 12%. ¿Cómo analiza usted esa alza
y también en el concepto que es clave acá. A ver, es ilegal andar más rápido de lo que se puede en un lugar, pero también hay un tema de educación vial que es relevante. Bueno, el tema de la educación vial, a mi juicio, es muy importante. Yo creo que somos parte, somos fruto, los chilenos, no solamente el conductor. ¿Ah? Cuando hablamos de ley de tránsito en general, uno se imagina al conductor, pero también es el acompañante, es el peatón. En gran medida, digamos, los accidentes muchas veces son provocados por peatones. Por imprudencia de los peatones. Imprudencia de peatones, sobre todo en septiembre, en diciembre, y en verano o fines de semana largos. Entonces, yo creo que una propuesta que en algún momento hicimos, los municipios, era incorporar en la malla curricular de los colegios la educación vial. De hecho, en la Estación Central nosotros ya hace 5 años que tenemos dentro de la malla curricular taller de educación vial con la Fundación Emilia, con también Carabineros, y hacemos educación vial y creemos que es la única forma, porque cuando tú quieres modificar una conducta, tú puedes traer el garrote, digamos, estar multando, pero no solamente eso. Por ejemplo, el tema de los cinturones de seguridad. Efectivamente, cuando parte hace una década atrás, ¿cierto?, la obligatoriedad, el tema del cinturón, había mucho temor al parte. Todo el mundo, los que tenemos ya 40 y tantos, ¿cierto?, nos poníamos el cinturón por temor a la multa. Pero por el disuasivo en este Sí, claro, caso. pero hoy día, por ejemplo, un niño se sube a un auto, inmediatamente se lo pone. Lo tiene incorporado. Ese niño no sabe que hay multa. Pero eso es porque lo ha visto. Eso porque lo ha visto. Ese niño aprendió que era una conducta deseable por su seguridad. Y a mí me ha pasado muchas veces además que, bueno, que en lo personal, ¿cierto?, mi hijo a veces uno va a la esquina y uno le pone, ¿cierto?, la tira, que no se la pone tan bien como siempre, a veces lo pone más apurado, y me dice, papá, no estoy bien amarrado. ¿Ah? Y niños de 4 o 5 años. Entonces, eso quiere decir que hay una incorporación de la nueva conducta y del nuevo hábito saludable en materia vial. Entonces, yo creo que el camino tiene que ver con lo mismo llevado a la velocidad. ¿Ah? No tenemos que entender siempre que el garrote es la única opción, aunque es importante marcar pero hay que generar conciencia y hay que educar. Y en eso yo creo que el Estado de Chile está en deuda. No hemos educado vialmente la generación. Es un punto en términos de la educación, pero también desde el mismo garrote. ¿Usted está de acuerdo con las iniciativas que se han dado a nivel público, digamos, de reducir la velocidad máxima? El caso, por ejemplo, de Santiago, otras ciudades. Tengo mis dudas de que sean efectivas. Yo creo que no sacamos nada con tener carteles por todos lados, que la velocidad máxima, si es que no tenemos conectada la conciencia de lo que significa. Yo creo que una política que sí yo evalúo positivamente fue el cambio del examen para entregar la licencia a conducir. Ahí, en ese momento, ¿cierto?, el ministro que está liderando este tema hablaba, ¿cierto?, de que había que cambiar la lógica de que pasara de ser... era vista, la licencia de conducir era vista como un derecho, sí, como una cosa, mira, cumplí 18 años, me corresponde la licencia. Hoy día tú le preguntas a un muchacho de 15, 16, 17 años si le corresponde la licencia y lo más probable es que te diga, no, es bastante complejo, tengo que ahora integrar la materia, porque el cambio radicaba justamente en eso, en que antiguamente nosotros, en nuestra generación, se aprendía la pregunta para después ir a estudiarla. El librito lo vendían en los kioscos. Y también considerando que las ciudades, no solamente Santiago, sino todas las ciudades de Chile, también han tenido un cambio en el parque automotor, en las obligaciones, los deberes, derechos también de los peatones, conductores, todo. Yo creo que mira, yo creo que esto de cambiar de la noche a la mañana, una calle que tenía 70, 40... a lo mejor para las personas que a lo mejor están, pero es un porcentaje mínimo las personas que están fijándose efectivamente. Yo creo que hay que generar que las cosas sean más naturales, en el sentido de que si alguien va a estar manejando un vehículo, lo haga con responsabilidad, sea la zona que sea, entendiendo que siempre hay un riesgo de manejar un vehículo, entendiendo que un vehículo mal utilizado puede ser un arma, que puede matar gente. Sí. Entonces, lo mismo ocurre con el tema de la ley Emilia, ¿cierto?, que efectivamente fue exitosa en virtud, ¿cierto?, de algunas cifras, pero que todavía hay que avanzar, digamos, en materia, a mi juicio, de educar, de entender que yo creo que aquí, insisto, no tiene que la gente dejar inhibirse de una conducta que puede ser tomar para manejar solamente por temor a la multa. Porque a cuántas veces, no sé, a mí nunca me han parado para hacerme el alcotés. Y manejo constantemente, no sé, a ti o a la gente que nos está viendo. No es habitual, no hay una capacidad de infraestructura tal para que todo el mundo sea alguna vez testeado con estas cosas. Entonces, cuando la gente ve que no pasó nada una vez, no pasó nada 2 veces, 3 veces, bueno, la conducta vuelve. Confía. Entonces, pero si tú creces con la educación necesaria, entendiendo de que esto es un tema importante, un tema país, un tema de vida o muerte, un tema de respetar a lo otro, y tú creces con esa conciencia, no vas a tomar nunca, aunque estés en el desierto, digamos, y estés manejando. O sea, si no hay nadie, entonces creo que tenemos que volver un poquito a esa conciencia, entender que las cosas son más naturales
y en ese sentido la naturalidad debiese llevarnos a tener buenas conductas. Claro. Alcalde Delgado, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Buenas tardes. Bueno.